nosotros consideramos 6 hematíes por campo, a más, en un microscopio de alto poder, por encima de 400 de resolución. O 2 o 3 que tiene que ser necesariamente más de una muestra de orina, incluso hasta en 3 muestras de orina. Y hematuria macroscópica ya saben que se hace evidente al ojo del observador cuando se encuentran más de 100 hematíes por campo en un microscopio de alto poder. Pero no todos los cambios de coloración que aparentan ser orina con sangre o llamada hematuria, no todas son debido a una hematuria. Por eso se dice que existen las falsas hematurias. Y dentro de estas falsas hematurias tenemos la oliguria, en la cual hay una cantidad menor de volumen de orina, debido probablemente a problemas de deshidratación. La fiebre también, que lo deshidrata al paciente, hace que la coloración de la orina sea más concentrada. Cuando hay problemas de hepatitis, en la cual hay o no solamente hepatitis, sino cuando hay elevación de los pigmentos biliares, o sea, la ictericia, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, la hemoglobinúria, pigmentos vegetales, medicamentos y a veces contaminación externa, como por ejemplo en las mujeres que tienen polimenorrea, la cual hay gran cantidad de sangrado durante la menstruación. Entonces, las falsas hematurias medicamentosas, a la cabeza de ellas está la fenazopiridina, que colorea de un color rojo anaranjado. Es característico la coloración rojo anaranjado de este medicamento que se llama fenazopiridina, que lo utilizamos los urólogos con bastante frecuencia, porque es un analgésico de elección para vías urinarias. Actualmente ya hay otro tipo de analgésicos, pero por muchísimos años, como único analgésico de vías urinarias que teníamos era la fenazopiridina. Pero ahora hay otro tipo de analgésicos que lo damos, que son exclusivamente para vías urinarias. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de falsas hematurias, el más frecuente es el producido por fenazopiridina, pero también hay antidepresivos, hay el paracetamol, también en algunos casos puede colorear la orina, pero no de un color rojo anaranjado, sino esto puede ser una orina un poco oscura, pero no de coloración rojo anaranjado como es típico la fenazopiridina. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la pseudohematuria es producida por alimentos y drogas. La pigmenturia, o sea, cuando hay pigmentos en la orina, pero que no son que pueden ser producto del desecho de hemoglobina, que son hemoglobinuria, mioglobinuria y coluria. La coluria es aparentemente también da un color que parece sangre. Menstruación normal o metrorragia, por contaminación puede ocurrir esto. Y la fístula vésico-vaginal, muchas veces pacientes que son operados de histerectomía y que comienzan a presentar orina con sangre, puede que se deba a una fístula vésico-vaginal, o también hay otro tipo de fístula que se llama vésico-uterina cuando son sometidas a cesárea. Pacientes a veces son sometidas a cesárea. En algunos casos es raro esto, pero puede ocurrir que se forme una fístula entre el útero y la vejiga. La característica que tiene la fístula vésico-uterina es que es cíclica. Entonces solamente aparece cuando la mujer menstrua. Entonces lo característico es que la mujer acuda a la consulta y le diga, ¿sabe qué, doctor? Cada vez que menstruo, orino sangre. Solamente cuando menstruo, orino sangre. Eso es indicativo, es parte de una triada que se llama de Youssef, que eso ya cuando hagan ustedes la clase de fístulas, quizás le van a referir esa triada de Youssef.
Hematurias, hay hematurias verdaderas, pero estas hematurias verdaderas pueden ser glomerular o lo que llamamos también de origen renal o la de vías urinarias o de origen urológico. Entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la de origen glomerular? Tiene sus características esa hematuria, que por lo general es una microhematuria, pero también puede haber hematurias glomerulares que sean observadas al ojo humano, o sea, hematurias macroscópicas. La característica de esta hematuria es que es sin coágulos, no coagula. ¿Y por qué no coagula? Porque se presenta un fenómeno de consumo de los elementos de coagulación, o sea, hay una CID localizada, una coagulación intravascular diseminada localizada, o sea, dentro del riñón, y eso al consumirse los factores de coagulación comienza el paciente a sangrar. De ahí que la característica principal es que no coagule. Otra de las características que tiene la orina, la hematuria verdadera, glomerular o de origen renal, es que se presenta proteinuria y muchas veces hasta por encima de 1.5 gramos en 24 horas. O sea, hay una proteinuria. Y esa proteinuria puede dar lugar también a hipoproteinemia y la hipoproteinemia puede dar lugar a dar a edema. O sea, el paciente puede presentarse edematoso a la consulta, como un síntoma que el paciente presenta. Si se le hace a estos pacientes un examen de orina, se va a encontrar cilindros hemáticos y los hematíes dismórficos. ¿Qué significa hematíes dismórficos? Hematíes completamente deformados, que es diferente en el examen, en una orina que su origen de la hematuria sea de tipo urológico, los hematíes están normales. Entonces, en la de origen glomerular es hematíes dismórficos. Y la hematuria es bilateral. Entonces, si a este paciente se le hace una citoscopía y uno va y observa los meatos ureterales, va a ver que en uno de ellos sale orina clara y en el otro sale hematuria. Entonces, no, en los dos salen hematurias. O sea, en las dos va uno, observa el meato ureteral y va a observar que en los dos riñones, porque el compromiso es bilateral, en los dos riñones o en los dos meatos ureterales sale sangre. O sea, ahí observa mediante la citoscopía, si se le hiciera citoscopía. Pero solamente con esto, con los cilindros hemáticos dimórficos, con proteinuria, orina sin coágulos, ya uno orienta que su diagnóstico sea una hematuria glomerular. En cambio, la hematuria de vías urinarias o de tipo urológico es una macrohematuria. Por lo general, siempre es una hematuria macroscópica con coágulos, o sea, cuando uno hace el examen o cuando ve la orina en la bolsa colectora, va a encontrar coágulos. Esa es característica también de la hematuria de origen urológico. No hay proteínas. Si ustedes le mandan a hacer un examen de orina, no van a encontrar proteínas en la orina. Y es unilateral. Si uno le hace una citoscopía, van a encontrar que solamente en uno de los meatos ureterales está saliendo sangre y en el otro sale orina clara. Entonces, para llegar y confirmar el diagnóstico de la hematuria glomerular, se hace una biopsia. O sea, la biopsia nos va a descartar si esta hematuria es de origen glomerular o no. Pero ya con las características antes descritas, sin coágulos, con proteínas, nos orienta que sea de origen glomerular. En cambio, para hacer el diagnóstico de una hematuria de origen urológico o de vías urinarias, hay que hacerle citoscopía, hay que hacer un Papa Nicolau en orina, hay que hacer una ecografía, hay que hacer una urografía excretora, pielografía ascendente, resonancia y angioresonancia, tomografía, uretropieloscopía y arteriografía. Todos estos, a veces con los primeros simplemente se puede llegar al diagnóstico, pero si no se llega, hay que hacerle todo esto. Al final se le hace una arteriografía, porque muchos de los casos de hematuria de origen urológico se deben a fístulas arteriovenosas. Entonces,
¿Para qué se le pide el urograma excretor? Es para ver si hay cálculos, la ecografía igual, o en la urografía excretora si hay tumores, la pielografía ascendente si hay cálculos a nivel del uréter. Todos esos exámenes son necesarios. En cambio, de origen glomerular, basta la biopsia para llegar a hacer el diagnóstico de una hematuria de origen glomerular. Y aquí tenemos la hematuria glomerular. Entonces, hay una proteinuria de 1.5 gramos en 24 horas. Hay dismorfismo de los eritrocitaria, de los hematíes. O sea, los hematíes, si ustedes ven ahí, se encuentran deformados, no son, tienen la esfera circulares completamente diseñada, pero acá están deformados, no tienen esa disposición circular. Y los cilindros hemáticos quiere decir que los hematíes están aglutinados entre sí, a eso se llama cilindros hemáticos. Pero las hematurias de origen hematológico pueden ser de muchas causas. Entonces, enfermedades eritrocitarias, drepanocitosis, anemia hemolítica, enfermedad leucocitaria, leucemia aguda y crónica, coagulopatías, terapia anticoagulante, sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos anticoagulantes, sobre todo aquellos que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que hay que darles anticoagulantes. Hipoprotrombinemia, o sea, aquellos pacientes que tienen trastornos en la coagulación por disminución de las plaquetas. Hemofilia, bueno, los pacientes que tienen ese trastorno, la ausencia del factor 8. Púrpura trombocitopénica son aquellos pacientes que también tienen problemas de plaquetaria. Y la hematuria de origen nefrológico netamente, tenemos la glomerulonefritis, que puede ser aguda y puede ser crónica. Y entre estos se encuentran el síndrome Schoen-Henoch, enfermedad de Berger, síndrome de Alport, colagenosis, coagulopatías y casos iatrogénicas. Entonces, ya no se olviden, estos dos sí pueden ser un poco más frecuentes, la enfermedad de Berger y el síndrome de Alport. Los demás ya son las coagulopatías, la colagenosis, generalmente la colagenosis más llegan a la consulta por problemas articulares. Entonces, los pacientes más van a la reumatología y en reumatología les llevan a descubrir que pacientes que tienen trastornos de hematuria y la hematuria se debe a este tipo de problemas. Entonces, acá vemos nosotros la glomerulonefritis es problema de trastornos nefrológicos, pero ya los quistes, la tuberculosis, el tuberculoma, necrosis papilar, traumatismo renal, tumor de vías urinarias, la ligadura del uréter, la cistitis, traumatismos, adenoma de próstata, cáncer de próstata, litiasis a cualquier nivel, puede ser ureteral, puede ser pelvirrenal o puede ser vejiga, tumor también a cualquier nivel. Todos esos son trastornos de tipo urológico. ¿Y cómo van ustedes a saber si coagula y si no hay proteínas? Y en el examen de orina van a encontrar los hematíes normales y no van a ver cilindros hemáticos. En cambio, la hematuria por glomerulonefritis no coagula, en cambio en la otra sí coagula. La de la glomerulonefritis no coagula, hay proteinuria, hay cilindros hemáticos y hay dismorfismo eritrocitario, o sea, se deforman los eritrocitos. Entonces, cuando nosotros tenemos la hematuria, ¿qué hacemos para confirmar el diagnóstico? Examen general de orina. Ahí ya con el examen general de orina, ustedes pueden determinar si la hematuria es de origen nefrológico o de origen urológico. En la primera fase, ¿qué hacemos? La ultrasonografía, o sea, la ecografía de vías urinarias. Si la ecografía de vías urinarias nos indica que el paciente tiene una dilatación de la pelvis renal, eso es probable que sea la hematuria debido a un cálculo. Hay hidronefrosis, y si hay hidronefrosis, mandamos a hacer una urografía excretora en la cual podemos determinar que en el uréter se encuentra un cálculo.
o si no, ya se hace la uroangiotomografía, entonces, para determinar si hay problema del vascular. La segunda fase, pruebas de función renal. Y se puede hacer estudios endoscópicos como la citoscopía, la ureterorrenoscopía. En la citoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Que solamente hay sangrado, si es de origen nefrológico, va a haber sangrado en los dos riñones, pero si es desde el punto de vista urológico, solamente va a haber sangrado en uno solo riñones. Entonces, si está en dos riñones, si ya tiene todo dismorfismo, proteinuria, le mandamos a hacer una biopsia renal. La biopsia renal generalmente se hace por punción ahora ecodirigida, o sea, uno toma las muestras mediante la ecografía, dirigimos la aguja y tomamos muestras de tejido renal. El examen de orina nos puede indicar también la localización de la hematuria, y así tenemos las pruebas de los 3 vasos. Si nosotros tenemos hematuria o sangre en el primer vaso, a eso se llama hematuria inicial. Si está en los 3 vasos, se llama hematuria total. Y si está en el último vaso, llamada también hematuria final. Entonces, cada uno de estos nos indica la localización a donde se encuentra el problema de la hematuria. Si el primer vaso se encuentra con orina con sangre y los 2 vasos restantes están sin sangre, eso puede proceder de la uretra posterior y de la próstata. Entonces nosotros podemos tener uretra posterior y próstata. Ahora, si la hematuria es total, o sea, en los 3 vasos sale con hematuria, eso quiere decir que es renal. Y en renal puede ser por problema urológico o puede ser por problema nefrológico. Y si se encuentra en el vaso, en el último vaso, entonces ese es de procedencia de la vejiga. Si es una hematuria terminal, generalmente la hematuria terminal son hematurias que se encuentran en la vejiga. Entonces la ecografía es un examen importantísimo porque nos puede dar lugar, nos puede orientar a que la hematuria sea, por ejemplo, si hay una dilatación marcada en la pelvis renal, es probable que la hematuria sea por un cálculo ureteral. Entonces el paciente viene con cólico nefrítico y viene con su... Entonces ahí ya le mandamos a hacer nosotros una urografía excretora o una tomografía. Pues acá ustedes están viendo la urografía excretoria y están viendo ustedes una marcada hidronefrosis en el lado derecho. Entonces eso se debe a un cálculo en la juntura ureteropiélvica. Acá hay otro cálculo, esa es una placa de abdomen simple. Para hacer la placa de abdomen simple hay que preparar adecuadamente a los pacientes con un día anterior con enema, hay que darle sus antiespasmódicos y aquí, por ejemplo, sí se observa con nitidez una imagen de densidad cálcica que está justo a la altura de la última costilla. Entonces, y si el paciente viene con cólico y viene con hematuria, asumimos que el problema sea de un cálculo que se encuentra justo en la silueta renal, en la altura más o menos de la pelvis renal. Entonces, cuando hacemos citoscopía, si observamos que sale sangre un solo meato, es probable que la hematuria sea de origen urológico, pero si vemos en la sangre en ambos meatos, es probable que la hematuria sea, o sea, si la hematuria es bilateral, sea de origen nefrológico. Entonces, la tomografía, acá, por ejemplo, ustedes ven, si viene un paciente con sangrado con hematuria, a veces hematuria masiva, le mandan a hacer un test, la ecografía, le dicen hay un tumor, lo mandan con una tomografía para confirmar y están viendo acá un gran carcinoma renal que es probablemente a células claras y en el lado izquierdo y el otro riñón se encuentra normal. Muchas veces la hematuria se debe a que esta hematuria sea de origen urológico, pero por fístula arteriovenosa.
Aquí, por ejemplo, se ha hecho una arteriografía renal selectiva antes de la embolización, porque en este caso la causa de la hematuria, después de haberle hecho un estudio completo a este paciente, no se encuentra, se le hace la angiografía y se encuentra este defecto aquí en la parte final, entre una comunicación entre la arteria y la vena que hace que el paciente presente hematuria. Estos, las comunicaciones, o sea, las fístulas arteriovenosas, se curan mediante embolización. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente con hematuria en la emergencia? Si es macroscópica, hay que hacer una buena anamnesis para ver, además le hacemos la prueba de los 3 vasos, inicial, terminal y total. Si es macroscópica, nos está orientando que sea de origen urológico. Ahora, la exploración física, abdomen, lumbar, genital y próstata. ¿Por qué? Porque hay muchas hematurias que pueden ser por el tumor. Entonces, nosotros puede ser hematurias debido a una dilatación de la pelvis. Podemos también incluso tener una pelvis grandes y que las podemos nosotros diagnosticar mediante ¿cómo se llama? Haciendo un buen examen clínico, podemos determinar que hay un aumento del tamaño del riñón. En algunos casos a expensa de la pelvis renal. Entonces los genitales también se examinan y sobre todo la próstata, porque hay muchas hematurias en pacientes varones que se debe a un problema prostático, sobre todo a una hipertrofia prostática benigna. En los análisis, sangre ya hemos visto que si coagula es de origen y es macroscópica, coagula y no hay proteínas, es de origen urológico. Eso es el examen de orina. La exploración radiológica, radiografía de abdomen simple para ver si hay cálculos, porque una de las causas más frecuentes de hematuria es la litiasis. Y si en esta litiasis nosotros le hacemos una ecografía y encontramos que hay hidronefrosis, lo más probable es que esa hematuria se deba a un cálculo ureteral. Podemos hacer urografía intravenosa, pero lo que ahora se estila hacer la tomografía llamada UroTen, cuando uno tiene la sospecha de un cálculo, o que en la ecografía le dicen a ustedes que hay una dilatación y es probable, si el paciente viene con nefritis, es probable que haya sido por cálculo, le manda a hacer una tomografía y la tomografía nos va a indicar las características del cálculo. ¿Qué hacemos cuando es hematuria macroscópica? El tratamiento. Si la hematuria es grave, hay que colocar una sonda y hacer lavado vesical continuo. Hay que retirar todos los coágulos, hacer un lavado continuo y reposo. Entonces, si nosotros tenemos un hematocrito que va disminuyendo progresivamente a pesar de que nosotros hemos hecho un lavado, de todas maneras, esos pacientes hay que muchas veces hacerle una transfusión sanguínea. Entonces, si el tratamiento hay que ver a cuál ha sido la causa de la hematuria, que podría ser por un traumatismo. Entonces, hay que determinar qué tipo de traumatismo y a dónde es localizado el traumatismo. Puede ser renal, puede ser ureteral, puede ser vesical. Entonces, ahí ya nos abocamos a la etiología de la hematuria. Si es hematuria leve, macroscópica leve, ingesta de líquidos y reposo. Si es microscópica, no hay repercusión hemodinámica, o sea, el paciente no va a tener problemas de anemia, no va a tener problemas de esa naturaleza. Entonces, a eso ya no se maneja en emergencia, sino eso se manda al consultorio para su estudio respectivo. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente con hematuria copiosa? O sea, con coágulos, una hematuria masiva con coágulos. Entonces colocamos una sonda de Foley triple vía 20 o 22 French. O sea, French es el calibre de la sonda que en milímetros representa más o menos 7.3 milímetros, la número 22. Y la 20 más o menos 6.6 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque dividimos el número de la sonda entre 3 y eso nos da el diámetro en milímetros.
Y estas sondas de este calibre nos permiten a nosotros hacer un buen lavado y extraer todos los coágulos. Pero si a pesar de que extraemos los coágulos sigue saliendo sangre, ya le hacemos nosotros un lavado continuo. Se le pone unos frascos de cloruro de sodio que ingrese el líquido a través de, porque son triple vía, a través de una de las vías ingresa dentro de la vejiga, va lavando y sale la orina con sangre hacia la bolsa colectora. No permite que se coagulen, la orina coagule. Entonces, para que no obstruya la vía urinaria. Entonces, a estos pacientes de todas maneras hay que hacerle un hematocrito para determinar si requiere o no requiere transfusión sanguínea. Y el reposo absoluto, importante para que el paciente pueda dejar de sangrar, y hay que darle ingesta de líquidos si el paciente puede ingerirlos. Cuando nosotros hospitalizamos a un paciente con hematuria, cuando el paciente tiene una hematuria en la cual, a pesar de nosotros haberle transfundido sangre, el paciente, su hematocrito no mejora, incluso va empeorando. A eso se llama hematuria con repercusión hemodinámica. O cuando hay retención aguda de orina por presencia de coágulos. Entonces, tan grandes son los coágulos que hay que hacer lavado continuo, pero si nosotros, además de haber dejado ya la orina clara, este paciente sigue orinando sangre, hay que ponerle un lavado continuo, pues, para evitar la presencia, que se vayan a formar coágulos. También un criterio de hospitalización es anemias graves o alteraciones de la coagulación. También hay que tener en cuenta que pacientes que necesitan hospitalizarse son aquellos que tienen insuficiencia renal y hematuria. O sea, es pacientes hipertensos que estén sangrando. ¿Por qué? Porque a veces la hipertensión hace que el paciente sangre. Y sangran a veces de la vía urinaria. Entonces hay que hospitalizarlo para poder estabilizar la presión, porque a veces comienzan, hacen epistas en algunos casos, en otros casos hacen hematuria. Entonces hay que hospitalizarlos para poderle regularizar la presión arterial. Entonces, proteinuria, cilindros hemáticos, ya hemos visto que ese es de origen nefrológico. Hematuria microscópica postraumática, todo paciente que haya tenido un traumatismo, así haya hematuria microscópica, eso necesita hospitalizarlo para hacer un tratamiento adecuado, un estudio adecuado. Entonces, otra emergencia es el dolor escrotal agudo. Es un dolor intenso a nivel de los testículos, de aparición repentina, o sea, es brusco, donde hay una hipersensibilidad. Entonces el paciente no siente dolor apenas el pantalón o la ropa interior roce al escroto o al testículo, al escroto sobre todo. Pena rosa, ya está sintiendo un dolor intenso. Y en algunos casos hay aumento de volumen cuando es debido a un proceso infeccioso, y es probable que estos pacientes de dolor escrotal agudo requieran un tratamiento o una exploración quirúrgica inmediata si es que el caso lo amerita, porque hay una patología que sí requiere ser explorada quirúrgicamente. Entonces, esta emergencia se presenta, paciente escrotal, dolor intenso en la bolsa y de aparición brusca. Entonces, si la aparición aguda de etiología variable, hay que evaluar clínicamente a estos pacientes. Ahora, si nosotros tenemos aumento de tamaño en el contenido, hay que ya determinar a qué se debe este aumento de tamaño, pero también lo que nos interesa es que no pase mucho tiempo desde que el paciente llega a la emergencia, porque generalmente esta urgencia urológica del dolor escrotal agudo es de tipo que hay que hacer el estudio en un tiempo corto, porque hay una patología que requiere
que su estudio no pase más de 6 horas, porque si pasa más de 6 horas, de repente este paciente ya tiene trastornos en el testículo, necrosis testicular, y lo único que vamos a tener que hacer ya es hacerle la orquiectomía. Por eso que hay que evaluar rápidamente. La etiología del dolor escrotal agudo puede ser diversa. Así tenemos nosotros que si es vascular, puede ser torsión del cordón espermático, que es una de las patologías dolorosas más frecuentes. Pero también hay dolor debido a torsión de los apéndices testiculares, por infarto testicular o tromboflebitis la vena espermática. Son más raros. Los dos primeros son los más frecuentes, la torsión del apéndice testiculares y la torsión del cordón espermático, siendo la torsión del cordón espermático la patología más frecuente en dolor escrotal agudo. Ahora, si nosotros tenemos de una etiología infecciosa, la orquitis o la orcoepididimitis y gangrena de Fournier también, pero siendo lo más frecuente la orcoepididimitis aguda, como parte etiológica de un síndrome escrotal, doloroso escrotal agudo. Traumática, bueno, si el paciente sufre una acción o una contusión a nivel del escroto que va a comprometer el testículo. Entonces, a eso se llama traumatismo escrotal. La sistema dermatológica, eso, por ejemplo, edema escrotal idiopático, fiebre mediterránea familiar, dermatitis medicamentosa, eritema multiforme, eczema de contacto. En las infecciosas, también nosotros tenemos la orquitis, orcoepididimitis bacteriana y viral. Por ejemplo, pacientes con parotiditis pueden tener orquitis, que por lo general es bilateral. Por patología de vecindad, o sea que dé la apariencia de que sea un dolor testicular agudo. Tenemos la hernia inguinal, pero sobre todo la encarcerada, que sí puede dar un dolor aparentemente testicular, pero es agudo, la hernia encarcerada, porque la otra hernia se reduce y calma el dolor. Hidrocele, es raro que el hidrocele produzca dolor así, dolor agudo, más es un dolor tipo peso, tipo crónico, que se va incrementando conforme va creciendo, va llenándose de líquido el escroto, o sea, el escroto en la cavidad de la capa vaginal. Quiste epidimo y espermatocele. El espermatocele sí puede dar un dolor escrotal, pero no muy intenso como el de origen vascular. Quiste epidimo da menos dolor, pero sí se logra palpar una tumoración en la parte superior o en la parte del epidimo que se moviliza cuando uno moviliza el testículo. Puede haber tumores del testículo, pero que no dan, solamente dan dolor cuando comienzan a necrosarse. Su crecimiento es tan rápido, comienzan a presentar necrosis, ahí recién duele. Pero cuando ha crecido, casi no duele, sino tiene la sensación de peso el paciente. Necrosis de grasa escrotal y necrosis escrotal idiopática casi no lo vemos con mucha frecuencia eso. Entonces, la etiología, torsión testicular. La torsión del cordón espermático, la orcoepididimitis aguda y la torsión de los apéndices testiculares, esas tres patologías representan el 95% del dolor escrotal agudo. Entonces, siendo el representante más idóneo para esta enfermedad es la torsión testicular, porque la torsión testicular es un dolor intenso de aparición brusca. En cambio, la orcoepididimitis es un dolor que se va incrementando en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener un dolor que se incrementa no en días, sino a veces en horas. Y la otra característica es que el crecimiento del testículo generalmente a las 8 horas ha triplicado su volumen, 3 veces el volumen normal del testículo.
y la torsión de los apéndices testiculares no es tan brusca y no es tan dolorosa como las dos anteriores. Entonces, los apéndices testiculares, el apéndice del epidimar testicular es la causa más frecuente, pero también el paraepididimo o conductos aberrantes del epididimo como causas de dolor del apéndices testiculares. Las apéndices testiculares, el 92% es la causa más frecuente de dolor por esta etiología. Vascularización, arteria espermática, la deferencial y la funicular. Estos están dentro de un conducto que se llama cordón espermático. Entonces, dentro de ese cordón espermático, se encuentran estos vasos sanguíneos. El drenaje venoso también, entonces, dentro del plexo venoso pampiniforme. Cuando esto se tuerce, se produce una ausencia de flujo vascular y por lo tanto va a ser un dolor sumamente intenso. Entonces, la torsión del cordón espermático es una urgencia quirúrgica. Como les decía anteriormente, hay que acelerar su estudio para que no pasen más de 6 horas, porque si pasan más de 6 horas vamos a encontrar un testículo infartado y una pérdida del órgano, el testículo. La incidencia es más frecuente durante la adolescencia, 1 en 4,000 hombres menores de 25 años. El periodo neonatal también hay una torsión, pero esta torsión es de tipo extravaginal. En cambio, la torsión que se da en adolescentes y gente joven, en adultos jóvenes, es intravaginal. No se olviden, la torsión extravaginal es de neonatos e incluso hay torsión extravaginal intraútero. Entonces eso hay que tener en cuenta. Pero la extravaginal es neonatal. La intravaginal ya es de adolescentes o adultos jóvenes. Afecta ambos testículos. O sea, ¿por qué? Porque ambos testículos tienen la ausencia de uno de los elementos de fijación se llama gobernaculum testis. Este gobernaculum testis puede estar muy elongado o puede estar ausente. Esa es la causa por la cual el testículo puede girar sobre su propio eje. Y así tenemos el gobernaculum testis demasiado largo. Es testículo en badajo de campana. Entonces, a eso ustedes están viendo en el lado derecho, ¿cuál es la característica del testículo en badajo de campana? Que ante un traumatismo, una estimulación del cremaster, se puede torcer sobre su propio eje, pero vuelve nuevamente a tomar su origen normal, porque sí tiene punto de fijación, sí tiene ligamento de fijación, pero lo tiene tan largo que le permite dar una vuelta, por lo menos en su propio eje. Las formas clínicas, la extravaginal, ya le hemos dicho que es netamente de neonatos y es infrecuente. El 5% de torsiones son extravaginales, el 95% son intravaginales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar al examen clínico? Una masa escrotal firme y dura, que si nosotros le hacemos la maniobra de transiluminación, no vamos a encontrar, no va a haber transiluminación negativa. Hay edema y enrojecimiento escrotal. Entonces, cuando la torsión del cordón espermático es intravaginal, hay ausencia total del testículo, del punto de fijación, o sea, del gobernaculum testis. Entonces, esta fascia que fija el testículo al escroto está ausente. Por lo tanto, se va a torcer sobre su propio eje. A veces 1, 2 o hasta 3 vueltas puede girar este testículo. Y la característica es que el testículo gira de afuera hacia adentro. Entonces, nosotros para
para descartar si hay como maniobra que se puede hacer al inicio en emergencia cuando lleguen estos pacientes. Podemos nosotros hacer la distorsión manual, siempre hay que girarlo de adentro hacia afuera. Entonces hay que ver que la viabilidad generalmente es 4 a 6 horas después de la torsión. Si es más de 6 horas, es probable que encontremos un testículo ya necrótico. Entonces la extracción intravaginal ya hemos dicho que es de adolescentes y gente joven. La extravaginal es de neonatos. Dentro de la túnica vaginal, detención del retorno venoso, hay congestión y edema intersticial, hay una obstrucción de la circulación arterial, o sea, ausencia de flujo vascular, infarto hemorrágico y necrosis y pérdida irreversible del órgano. Entonces, cuando llega a la emergencia, porque estas son patologías que se van a ver en emergencia, podemos hacer la distorsión manual de afuera hacia adentro, pero no corrige la rotación. De todas maneras, de estos pacientes hay que operarlos. La mamografía testicular es para ver si hay problemas de pérdida del testículo. Entonces, la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? El hemiscroto afectado, signos de flogosis. El testículo va a estar alto, horizontalizado, a eso se llama signo de Auvergne. Y ausencia del reflejo cremasteriano. Entonces, ustedes estimulan la parte interna del muslo y el testículo tiende a movilizarse, a elevarse, pero cuando hacen esa maniobra, el testículo se mantiene en su lugar. Entonces, ausencia del reflejo cremasteriano. Ahí también se puede hacer la maniobra de Pren. ¿Qué consiste la maniobra de Pren? En elevar el testículo. Si uno eleva el testículo, calma el dolor en la orcoepidemitis y no calma el dolor en la torsión testicular. Entonces, los exámenes completos de orina, la orina no tiene por qué ser afectada y es una orina normal. Lo que nos da el diagnóstico, la ecodoppler. Entonces, la ecodoppler, hay ausencia de flujo vascular, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad de 100%. La ausencia de flujo arterial es típico de torsión. Entonces, eso es la técnica de elección. La mamografía ictópica testicular, cuando se emplea tecnesio 99, y eso nos va a dar una hiperemia reactiva. Entonces, también tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. El tratamiento es quirúrgico urgente. Cuando se sospecha clínicamente, hay que hacer una exploración. Reducción manual al inicio y luego hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, la vía de acceso siempre es por vía escrotal. Entonces, nosotros tenemos, si hay cambio de coloración, tenemos que hacer un calentamiento con suero fisiológico para tratar de estimular nuevamente el flujo vascular. Si este testículo vuelve a tomar su coloración rojo nacarado, es viable, por lo tanto solamente se hace orquidopexia. Pero si es necrótico, y hay que hacer orquiectomía. Entonces el tratamiento es orquidopexia bilateral. Entonces no se olviden que no solamente hay que tratar el órgano enfermo, sino irnos al órgano sano y fijarlo también. Fijar el testículo al escroto, ya nosotros reponemos como si repusiéramos el gobernaculum testis, para evitar que el testículo se gire sobre su propio eje. Entonces acá están viendo ustedes en el lado derecho, en el lado izquierdo la torsión testicular y en el lado derecho ya los 3 puntos de fijación que se han puesto en el testículo, que lo han fijado en la capa al escroto, en ambos lados. Pero si nosotros encontramos un testículo de esta característica, ya es inviable, está necrótico, hay que hacer la orquiectomía. Complicación de la torsión testicular, atrofia testicular. Muchos pacientes no llegan a la consulta, sino que le dan analgésico, a veces unos analgésicos potentes, pasa el dolor, pero estos tienden a atrofiarse. A eso se llama atrofia testicular, que a veces ocurre que pueden ser bilaterales.
Y si son bilaterales, hay problemas de infertilidad e hipogonadismo. Y el hidrocele también se puede ver en pacientes que tienen torsión testicular. Otra patología que es bastante frecuente es el cólico nefrítico, que es un síndrome doloroso en la región renal o reno-ureteral. Entonces, estas alteraciones pueden ser mecánicas o dinámicas del flujo urinario y ocasiona hiperdistensión de del uréter. Entonces, toda víscera hueca, ¿cuándo duele? Cuando se distiende. Entonces, cuando ustedes tengan un cólico abdominal, va a encontrar un balonamiento abdominal, va a encontrar timpanismo y las tasas intestinales están dilatadas cuando hay obstrucción intestinal. Pero cuando hay distensión, cuando hay obstrucción ureteral, va a encontrar una ureterohidronefrosis. Y el dolor típico, tipo cólico, que se puede ver cólico abdominal o cólico nefrítico. En este caso, el cólico nefrítico tiene características propias. Es un dolor que se localiza al inicio en región costolumbar del lado afectado y que se irradia hacia los testículos, en el caso del varón, o a genitales externos en el caso de la mujer. Y otra de las características es que va a haber hematuria. Y esta hematuria puede ser microscópica o puede ser hematuria macroscópica. Y el dolor es cólico, netamente cólico. Y cuando es nefrítico es un dolor sumamente intenso. La etiología, el 90% de los cólicos nefríticos son litiasis urinarias. Otro 10 causas obstructivas urinarias que pueden ser intrínsecas, por ejemplo, un coágulo. Intrínsecas puede ser, por ejemplo, un tumor, y extrínsecas, cualquier estructura que comprima el uréter. Por ejemplo, en el embarazo puede haber una ureterohidronefrosis fisiológica o ureterohidronefrosis por compresión del útero contra el psoas sobre el uréter, lo comprime contra el psoas, el uréter. O también por tumores ginecológicos, por ejemplo, tumor de cuello uterino, que cuando se extiende, cuando se expande hacia los paramétrios, va a comprimir el uréter y va a producir grandes hidronefrosis. La causa extrínseca, tenemos lesiones vasculares, ginecológicas, embarazo uterino y extrauterino, masas ureterováricas, tumores malignos. También cuando hay tumores vésico-prostáticos, puede ser un adenoma de próstata o puede ser un cáncer de próstata que puede dar lugar a dilatación de los uréteres. Tumores retroperitoneales, intrínsecas, o sea, dentro del urétero, la pelvis renal, coágulos, la pus también cuando es muy espesa obstruye y produce hidronefrosis, dolor nefrítico, cólico nefrítico. La necrosis papilar, que es un proceso infeccioso en la cual hay desprendimiento de las papilas que obstruyen el uréter y va a dar lugar a una necrosis papilar, pero son procesos infecciosos bastante severos. Tumores del benignos o malignos del urotelio, cualquier tumor que obstruya la vía urinaria, sobre todo los uréteres, va a dar cólico nefrítico. Estenosis de la juntura ureteropiélica generalmente son alteraciones congénitas. Los niños nacen con este tipo de efecto en la cual hay una estrechez en la juntura ureteropiélica y hay unas grandes hidronefrosis que van a producir después dolor. Las estenosis del uréter, sobre todo cuando hay estenosis ureterales distales, entonces el paciente va a tener también cólico nefrítico. Ureterocele, que es una alteración en la cual hay una estrechez en el meato ureteral a nivel de la vejiga y esto se va a dilatar. Y hay un signo característico del ureterocele que se llama el signo de la cabeza de cobra. Entonces, da la apariencia, cuando se hace la ureografía excretora, da la apariencia que esto tuviera una forma de cabeza de cobra, por eso se llama el signo de la cabeza de cobra. Granulomas, tuberculosis. La tuberculosis, cuando compromete el uréter, va a producir estrecheces, sobre todo distal del uréter. Y la litiasis, que ya hemos visto que es la causa principal, el 90% es la causa principal de cólico nefrítico. ¿Qué vamos a encontrar nosotros a la clínica? Un dolor intenso, de aparición brusca y cólico, porque el momento que hace el movimiento peristáltico, ahí se aumenta el dolor, a eso se llama movimiento el cólico.
no posición antálgica, o sea que el paciente se puede colocar en cualquier posición. Hay otras patologías dolorosas abdominales que si uno se coloca en determinada posición, el dolor calma. En este caso no hay posición antálgica. Comienza en región lumbar, se irradia hacia fosa ilíaca, región inguinal y genitales. Y hay reflejo vagal caracterizado por náuseas y vómitos. El diagnóstico diferencial, ¿con qué se hace? Con dolor osteomuscular. Muchos pacientes que llegan a la consulta llegan por dolor osteomuscular y cuando llegan a la consulta dice, doctor, me están doliendo los riñones. La mayoría de pacientes creen que el dolor costolumbar dolor a nivel de costolumbar es dolor renal y la mayoría de casos es por problemas lumbares, lumbalgias, la mayoría de casos lumbalgias, salvo que sea un dolor tipo cólico, que ahí sí lo relacionamos con un tipo de cólico nefrítico. La apendicitis, hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero hay un signo característico que se llama Bloomberg. Si ustedes presionan la fosa ilíaca derecha y con suavidad y profundamente y sueltan con brusquedad, el paciente va a sentir un dolor sumamente intenso. Ese se llama Bloomberg positivo. Entonces nos hace el diagnóstico diferencial. Aneurisma disecante de la aorta generalmente son pacientes adultos, pacientes hipertensos, pacientes con arteriosclerosis y que se encuentra a nivel del abdomen una pulsátil. Ven ustedes que pulsa el aneurisma cuando es sobre todo produce dolor cuando es aneurisma disecante de la aorta, o sea, el aneurisma está bastante grande. Diverticulitis aguda ya es un proceso infeccioso en el intestino y el dolor ginecológico, bueno, se hace el diagnóstico diferencial mediante el tacto vaginal. El diagnóstico, ¿cómo se hace? La historia clínica, exámenes auxiliares, la urea, creatinina, electrolitos, el examen de orina, va a haber hematuria microscópica, la placa de abdomen simple para ver, porque el 90% es producido por cálculos, puede haber un cálculo enclavado en el nivel del uréter, y la radiografía simple va a ver, se van a observar hasta un 90% de los cálculos a través de los rayos X. Luego se puede hacer urografía excretora, pero lo más importante es hacer la tomografía o llamada uroten. La obstrucción va a producir éstasis urinaria y va a producir dilatación del uréter. Entonces la presión es mayor que la presión normal, por lo tanto el uréter comienza a dilatarse y pues, se produce un dolor bastante intenso. Tratamiento, calor local, algunos consideran esto como algo anecdótico porque ya no se hace esto. Lo que sí se le indica al paciente, restricción hídrica, o sea, disminuir la cantidad de líquido para disminuir la diuresis, porque mientras más se va llenando el uréter, más va doliendo. Entonces tratamos nosotros de restringir el líquido. Antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos, que son los que se utilizan a veces, pero con las inconvenientes de que los opiáceos pueden producir adicción. Ansiolíticos, a veces, porque a veces el paciente viene con un trastorno de ansiedad bastante intenso, hay que tranquilizarlo. El bloqueantes de calcio, bloqueo epidural, en algunos casos hay que ponerle anestesia epidural para calmar el dolor. Y en otros casos hay que hacer derivación urinaria, sobre todo hay que hacer la pielostomía, o sea, colocar una sonda a nivel de la pelvis renal y sacarla hacia el exterior para derivar la orina y que no se siga llenando el uréter y que siga produciendo dolor. Analgésicos, los narcóticos, codeína, morfina y meperidina, esos producen dependencia y desorientación, pero su efecto analgésico es bastante bueno. Entonces, las ventajas de los AINES es antiinflamatorio y espasmolítico, pero el efecto negativo es que tiene efecto antiplaquetario, o sea, puede sangrar más el paciente si viene con sangrado. Y está contraindicado dar este tipo de medicamentos en aquellos pacientes que van a ser sometidos a litotricia, que puede ser extracorpórea
o endoscópica. Entonces, retención urinaria de la vejiga aguda. Ahí están viendo al lado derecho un paciente con globo vesical que incluso llega hasta la cicatriz umbilical. Mayor casos, la mayor frecuencia de estos pacientes se encuentran en aquellos pacientes de la tercera edad con adenoma de próstata. La causa más frecuente de retención urinaria es la obstrucción por adenoma de próstata. Al examen físico vamos a ver eso, a la inspección vamos a encontrar un abdomen globuloso, pero en la parte inferior. Además, si nosotros hacemos la percusión, vamos a encontrar matidez. Y si le hacemos el tacto rectal, vamos a encontrar en muchos casos próstatas grandes. La etiología de la retención urinaria aguda, la hiperplasia prostática benigna en el 53% de los casos. Impactación fecal, 7.5%. Carcinoma de próstata, 7%. Estenosis de la uretra, es un porcentaje menor, pero ya el antecedente que el paciente ha tenido algún accidente o algún traumatismo uretral. Entonces ya sabemos que a eso se debe. Vejiga neurogénica también, sobre todo la tipo flácida, en la cual no hay reflejo de micción, el paciente no tiene deseos de miccionar y la orina se sigue acumulando en la vejiga y se llega a dilatar tanto que puede soportar hasta 3 litros de orina sin que el paciente tenga ganas de miccionar. Sobre todo esto se ve en lesiones de vértebro-medulares por accidente de tránsito. Retención posoperatoria, la litiasis también. En la retención posoperatoria, aquellos pacientes que ya tienen algún trastorno obstructivo, que se le pone anestesia regional, esos pacientes muchas veces hacen cuadro de retención urinaria, que hay necesidad de poner en el posoperatorio algún tipo de sonda para drenar la orina. Medicamentos anticolinérgicos, sobre todo en aquellos pacientes que ya de hiperplasia prostática benigna, si nosotros le damos anticolinérgicos, podemos hacer que se ocurra una retención urinaria aguda. Antidepresivos tricíclicos y coágulos en algunos casos cuando hay hematuria con coágulos. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En poner una sonda, o si no podemos poner una sonda por uretra, ponemos una sonda por punción suprapúbica llamada talla vesical. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que el paciente tiene un probable cáncer de pene, en la cual no se logra observar el meato uretral, se le coloca una sonda por encima del pubis, a esa se llama sonda por talla. Entonces, la sonda por talla también se puede poner en pacientes politraumatizados con uretrorragia. ¿Qué indica la uretrorragia? Indica traumatismo uretral. Cuando ustedes tengan una uretrorragia, traten de no poner una sonda porque la uretra está traumatizada, que puede ser una ruptura parcial, y si ustedes tratan de forzar con una sonda, la pueden poner en una ruptura total. Preferible es colocar una sonda por talla, y muchas veces los pacientes logran curarse y logran restablecer su continuidad en la vía urinaria si es que esta no se es manoseada, esta uretra. La prostatitis aguda también no poner sonda por uretral. Entonces se coloca la sonda y se fija al muslo. ¿Cuáles son las indicaciones de sonda? Retención urinaria, también para recoger muestra estéril, determinar orina residual, se le manda a orinar al paciente. Una vez que orina, se le coloca una sonda y se mide qué cantidad de orina ha colectado después de miccionar. Entonces ahora ya casi no se hace eso, de la medida de la retención urinaria con sonda, sino mediante la ecografía. Lesiones uretrales, ¿cuáles son las contraindicaciones? En pacientes con incontinencia urinaria generalmente se utiliza porque el paciente está botando toda la orina que llega a su vejiga. Prostatitis aguda, el problema de se puede producir sepsis choséptico y se puede morir el paciente. Lesiones uretrales, ya les he dicho que si le llega un paciente con uretrorragia, que es probable que tenga un problema de traumatismo uretral, es preferible colocar
una sonda por talla. Y traumatismo uretral, en la cual ya se evidencia la ruptura de la uretra, no se puede introducir la sonda. Tipo de sonda, hay de doble, de 1, 2 o 3 vías. Y el calibre va desde 8 a 30. Y en mujeres generalmente utilizamos de 14 a 16 y en hombres de 16 a 20. Entonces hay distintos tipos de sondas y también de materiales. La que se utiliza es esta de heavy común, o las sondas siliconadas que tienen mayor tiempo de duración de permanecer en la vejiga. Los materiales que se utilizan para hacer una cateterismo, ya estamos viendo ahí, guantes estériles, campo estéril, yodo, povidona, silocaína en jalea, todo eso lo utilizamos, lo dejamos en una mesa de mayo y podemos nosotros hacer el cateterismo uretral. Entonces colocamos nosotros, hacemos una limpieza. Primero la posición es en decúbito supino. Lavado de genitales, sobre todo la uretra, que se puede pincelar con yodo povidona. Lubricar bien la uretra mediante la silocaína en jalea. Si es posible, vaciar todo el contenido del tubo de la silocaína dentro de la uretra es lo ideal para que el cateterismo se pueda hacer con mucha facilidad. Entonces, se preparan los materiales. Lo primero que se hace es colocar el pene en 90 grados y comenzar a introducir. Cuando ya sientan un tope, lo ponen a 60 grados y siguen introduciendo la sonda. Entonces, insuflar una vez que llegue a la vejiga, tratar nosotros en lo posible de que la sonda llegue hasta la bifurcación en el meato uretral, a la bifurcación de la sonda. Ahí recién nosotros inflamos el balón y nosotros tratamos de sacar orina mediante una jeringa. Se aspira, se coloca en el muslo la sonda o se puede colocar en la pantorrilla. En las mujeres es más sencillo de colocar, se introducen 10 centímetros dentro de la vejiga y se insufla el balón. Retiro de la sonda, se lava las manos, guantes, se desinfla el balón y se retrae la sonda. Entonces, ¿qué precauciones debe tomar nosotros para cuando colocamos una sonda uretral? Evitar las falsas vías y cuando hay uretrorragia es preferible dejar de hacer el procedimiento. La hipotensión por descompensación brusca, y lo más importante que hay que tener en cuenta que si un paciente llega con un balón, con un globo que por lo menos llega a tener 3 litros de orina en la vejiga, no hay que evacuarlo bruscamente toda la orina, sino por partes. Y se dice que se debe vaciar de 150 o 200 mililitros cada 10 a 15 minutos para evitar la hemorragia post-vacuum, se llama, ex-vacuum o post-vacuum. Precauciones: mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la orina, porque si no va a haber reflujo y va a contaminar la vejiga y puede producir infecciones urinarias. Las sondas siliconadas se pueden cambiar hasta 4 meses. Nosotros preferimos cambiarla al mes. Y las otras sondas, las normales, cada 15 días, pero siempre dándole su antibiótico. Nosotros damos ciprofloxacina cada 12 horas y nunca tenemos problemas de infección del tracto urinario por el uso de sonda. Muy bien, pues jóvenes, siendo la 1:23, hemos terminado la clase teórica de hoy día. Los del grupo, mi grupo, mañana nos encontramos temprano de 8 a 9 para hacer el